Anoche el pastor nos hablaba acerca de una vida sobrenatural, que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, vivimos o debemos vivir una vida sobrenatural. Y él explicaba un poquito acerca de esto. Cuando hablamos de lo sobrenatural, sobre es por encima de lo natural. Es decir, que nosotros, vos y yo, vivimos o debemos vivir por encima de lo natural. Y ahí en lo natural podemos poner todas las cosas que pueden afectarnos, todas las cosas que vienen a nosotros con cansancio, con preocupaciones, lo natural, aquello que vivimos cada día. Y que hay cosas que, por supuesto, se deben vivir en lo natural, pero debemos entender, querida iglesia, que estamos por encima. Amén. Debemos entender esto. En este tiempo, cuando ayer el pastor hablaba, el Señor me mostraba acerca de lo que yo quería hablarte. Porque en lo sobrenatural que vos y yo debemos vivir, vivimos, tiene que ver con la fe, tiene que ver con vivir y caminar en la palabra. Recién el pastor hablaba del pasaje de Pedro, ¿no? Cuando Pedro se encuentra delante de una tormenta tan grande que estaban temerosos porque creían que se iban a morir. Y Jesús les dice: vení, Pedro, vení, soy yo. Y cuando Pedro pone los ojos en Jesús, dice que comienza a caminar en lo sobrenatural, por encima de las aguas. Y en cuanto Pedro miró el problema, miró las aguas, miró la tormenta y los vientos, se hundió. Y así deberíamos vivir nosotros, iglesia, entendiendo que somos hombres y mujeres espirituales. Si bien tenemos un cuerpo y vivimos una vida en lo natural, estamos por encima. Y una de las cosas que yo siempre pienso es en esto de que decimos muchas veces cuando Dios nos habla. Y a veces he tenido estas conversaciones en casa. ¿Podemos entender que aquel que nos está hablando es aquel Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que creó todas las cosas, que para Él, teniéndolo todo y siendo todopoderoso y siendo tan grande, nos tiene en cuenta a nosotros, como dice el libro de Salmos? Y cuando nosotros empezamos a comprender esas cosas, podemos entender y se nos hace más fácil vivir una vida sobrenatural. Tenemos un folleto por ahí que dice: se puede vivir de otra manera. Y yo te pregunto a vos en esta noche, ¿cuál sería la respuesta a ese folleto que entregamos y a esa frase que como iglesia declaramos? Se puede vivir de otra manera. ¿Y cómo podemos vivir vos y yo de otra manera? Por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios. Eso es una manera de vivir sobrenatural. Y creo que en este tiempo Dios quiere llevarnos por ahí como iglesia. Y el Señor me hablaba mucho acerca de su palabra, de lo que Él nos dejó. Una herramienta que nosotros tenemos para poder vivir en lo sobrenatural. Sus promesas, esperamos, creemos y esperamos. Y sabemos que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Vivir en lo sobrenatural es, a pesar de que tenemos que salir a trabajar, a estudiar, dormimos porque nos cansamos, porque vivimos dentro de este cuerpo todavía que es natural, dentro nosotros estamos viviendo en este cuerpo como seres
sobrenaturales. Desde el día en que vos y yo le dijimos sí al Señor, dice la palabra de Dios que Él nos dio un nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente, ya no somos los mismos. Nos vemos en un espejo y nos vemos iguales. Las mismas arrugas, las mismas ojeras, el mismo pelo, pero no somos los mismos. Pero muchas veces no nos damos cuenta y no entendemos, querida iglesia, que no somos ya los mismos. Y seguimos caminando en esta vida espiritual de una manera natural. Y muchas veces eso nos hace sentir fracasados. No vemos lo que anhelamos porque vivimos de una manera diferente a la que ahora estamos capacitados y preparados. En Hebreos 11:3 dice la palabra: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Algo sobrenatural. Vos y yo sabemos que los cielos, la tierra, los árboles, todo lo creado, aún nosotros mismos dentro del vientre de nuestra madre, nuestros huesos, nuestras arterias, cada uno, cada detalle de nuestros genes fue formado por un Dios que formó todo el universo. Esto es sobrenatural. A pesar de que nosotros tomamos a un bebé cuando nace y decimos, qué lindo, qué bonito, qué linda carita, qué lindo que es, ¿a quién se parece? Eso que se formó ahí adentro en esos 9 meses, se formó de una manera sobrenatural. Porque a pesar de que nosotras las mujeres nos hacemos análisis y nos cuidamos y hacemos ecografías, nadie mete la mano dentro de nuestro vientre para ir formando los ojos, la boca de ese bebé, las manos, las piernas. Nadie lo hace. Eso ocurre, querida iglesia, en forma sobrenatural. Aunque después el nacimiento sea natural y nosotros lo palpamos, eso fue formado sobrenaturalmente. Amén. ¿Estás conmigo hasta ahí? Y la palabra dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que está viva, que es poderosa. Es una palabra que crea, que forma. Durante toda la semana el Señor estuvo hablándome acerca de que llame las cosas que no son como si fuera. ¿Cuántos están esperando promesas de parte de Dios? Amén. Y Dios me decía, comenzá a llamar las cosas que no son como si fueran. Dejá de mirar lo natural. Dejá de mirar cuánto tiempo hace ya. Dejá de mirar esto o aquello. Yo te di una autoridad en tu boca, un poder para llamar las cosas que no son como si fueran. Y a partir de ese momento, cuando yo recibo esta palabra y comienzo a hacer este ejercicio en mi intimidad con Dios, a presentarle al Señor todas las cosas y a comenzar a declarar, algo comenzó a cambiar dentro mío. Algo comenzó a ocurrir, algo sobrenatural, porque yo lo único que hice fue obedecer a eso que Dios había puesto en mi corazón. Y le obedecí. Una y otra cosa de las cuales yo estoy esperando, comencé a declararlas como el padre de la fe, Abraham. Y comencé a declarar todo lo que no es como si fuera. Y algo pasó, iglesia. El poder de la palabra de Dios.
En Salmo 119, 103 dice: cuán dulces a mi paladar son tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y recordaba hace un tiempo cuando yo había predicado acerca de la miel, de las propiedades que tiene la miel, de las proteínas, los minerales, la vitamina, la miel que no se echa a perder, como la palabra de Dios que no pasa. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Las promesas que Dios nos hizo, Dios las va a cumplir. Pero también es necesario que nosotros estemos en el lugar y en el momento para recibir el cumplimiento de esas promesas. Porque debemos involucrarnos. Esto me decía el Señor: llama las cosas que no son como si fueran. Involúcrate en el creer. Pero Señor, le decía, yo te creo, pero involúcrate más. Comenzá, porque, querida iglesia, entendemos por la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca, dice, que se confiesa, que se declara para salvación. Comenzá a declarar lo que crees, iglesia, lo que estás esperando, lo que Él te dijo que va a hacer en tu vida. No te desanimes por el tiempo, porque los tiempos de Dios no son como los nuestros, amén. Dios no miente, Dios está obrando. Dios está trabajando por las promesas que nos hizo, pero es necesario que nosotros nos involucremos, que comencemos a entender que nuestra vida es una vida espiritual, aunque nuestros pies están en la tierra. Anoche el pastor nos contaba un poquito acerca de esto. Cuando la palabra de Dios dice que estamos sentados en los lugares celestiales, lugares de autoridad, donde Dios nos pone por encima de las situaciones que nosotros nos toca vivir. Estamos por encima. Pero si nosotros nos detenemos a mirar los problemas, vamos a verlos como gigantes. Pero cuando nos colocamos en la posición correcta, en esa posición espiritual, cuando comenzamos a declarar la palabra de Dios. Mirá, cuando yo pienso esto, que por la palabra fueron creados los cielos, la tierra, por la palabra fueron creadas todas las cosas. Dios envía la palabra y te sana. Cuando vos creés la palabra y recibís esa palabra es un alimento para tu vida que te va a sostener en tiempo de prueba, en tiempos de angustia, de temor, esa espera que a veces se hace larga y que por un momento, si no nos damos cuenta y nos distraemos y perdemos el foco, comenzamos a actuar como Pedro y nos hundimos en el desánimo, nos hundimos en el temor, nos hundimos en la incredulidad. Cuando Dios dice, yo los puse por encima, dice su palabra en Deuteronomio 28:13, que somos cabeza y no cola. Amén. Somos cabeza y no cola. Pero quizás muchas veces te sentís menos que otro. Y nuestra vida no depende de lo que yo tengo, o de cómo yo vivo, o de lo que yo alcanzo. Mi vida depende de quién soy. Amén. Eso es lo sobrenatural, porque en lo natural se maneja por lo que alcanzaste. Si no sos profesional, y bueno, el que alcanzó ser profesional es más. No, de ninguna manera, de ninguna manera. La palabra de Dios nos coloca en una situación por encima, nuestra posición es superior.
Sin embargo, muchas veces ante las situaciones que nos tocan vivir, nos sentimos por debajo de otros, por debajo de nuestros enemigos, por debajo de aquel que viene y nos acusa o nos enfrenta, por debajo de las deudas, de alguna enfermedad. Cuando Dios dice, yo quiero que entiendan que son personas espirituales, no sos como cualquiera, iglesia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, no sos como cualquiera, amén. Caminamos y andamos y vivimos, pero no somos como cualquiera. Cuando entendemos que Dios puso a su Espíritu en nosotros, no somos como cualquiera. Cuando entendemos que Dios puso un sello de salvación, no sos como cualquiera. Por eso no debemos comportarnos como los demás, no debemos hablar como los demás, no debemos hacer las cosas que hacen los demás, porque no somos como ellos. Predicaba la vez pasada acerca de la sal, cuando Dios nos dice que Él nos puso y nos dice, son la sal del mundo, somos sal. La sal condimenta, marca la diferencia, le da sabor a las comidas. La sal, habíamos hablado de que interviene en una carne, en un producto, para que ese producto no se pudra, no se eche a perder. Y Dios te puso ahí en tu trabajo para que marques una diferencia, no para que seas como los demás, para que se corte todo lo que el enemigo viene haciendo con aquellos que no entienden, porque no tienen la capacidad de entender tampoco, porque no son espirituales. Dice la palabra de Dios que los espirituales entienden todas las cosas. Por eso debemos en este tiempo llenarnos de la palabra de Dios. Salmos 119 es un salmo que habla acerca de la palabra de Dios, que nos habla acerca de la importancia de la palabra de Dios. Es un salmo que cuando comenzamos a leerlo nos enamoramos de la palabra, porque vemos todo lo que podemos encontrar en esa palabra. La palabra de Dios es aquella que nos guía, nos instruye, nos corrige. Es como un espejo donde nos muestra. Mira, encontré en el libro Dicho Está, que escribió nuestro pastor. Me gustó y lo anoté. Porque dice, la palabra es la espada que nos atraviesa. La palabra es un cuchillo que nos corta. Es un espejo que nos confronta y una lámpara que descubre nuestras miserias. La palabra nos hace vivir en lo sobrenatural. La palabra nos hace personas sobrenaturales, porque por la palabra vamos entendiendo si estamos caminando derechos por ese camino angosto o nos estamos desviando. Por eso debemos buscar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra y guardar la palabra, atesorarla y hablarla, declararla. Como Dios me dijo a mí esta semana, declará, llamá esas cosas que no son como si fueran. Te di autoridad en tu boca para declarar. La otra semana anterior, iglesia, en una oración le dije, Señor, necesito que me des una palabra. Háblame por tu palabra. Inmediatamente el Señor puso en mi corazón un salmo. Corriendo, dejé todo y me fui corriendo a leer la palabra. En ese salmo estaba todo lo que yo necesitaba. Todo, ni una palabra de más ni de menos. Todo.
lloraba con el Señor y le decía, Señor, qué fiel que sos. Y ese salmo, querida iglesia, me sostuvo toda esa semana. La palabra, la importancia, vivir en lo sobrenatural. ¿Las cosas cambiaron esa semana? No, la que cambié fui yo. Amén. Porque de estar ahí, me puse ahí y comencé a ver las cosas diferentes. Y porque yo cambié y comencé a ver las cosas diferentes y comencé a declarar lo que no era como si fuera, empezaron a cambiar las cosas. Amén. Así funciona. Muchas veces esperamos que Dios haga cuando en realidad Dios nos dio la autoridad, la capacidad y la palabra para que seamos nosotros los que hagamos ese cambio, los generadores del cambio, que se produzca el milagro que necesito. Por favor, Señor, háblame. Y Él es fiel y nos habla. Y eso produjo un cambio en mi vida. La palabra nos enseña. Busquen primeramente, Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo sigue? Y todas las cosas serán, ¿qué? Añadidas. ¿Tenemos que salir corriendo a buscarlas? No, serán añadidas, vendrán a nosotros. No tenemos que correr hacia las bendiciones, tenemos que correr hacia el Señor, hacia su palabra. Y las bendiciones nos siguen. Muchas veces, si no entendemos esto, corremos tras las bendiciones. Por eso es tiempo de entender que somos seres, hombres y mujeres, seres espirituales, y que nuestra vida está por encima del mundo natural y estamos capacitados y debemos vivir lo sobrenatural. Debemos vivirlo. Si el problema está ahí, a mí no me va a afectar. Ayer decía el pastor cómo era amor que me encanta, lo dijiste el miércoles creo y ayer nuevamente, que lo que le afectó a la mujer que yo era antes, lo que le afectaba a la que soy ahora, ya no le afecta más. ¿Las cosas están? Sí. ¿Vienen contra mí? También. Pero ya no me afecta. Porque la que cambió soy yo. La que tiene que cambiar, iglesia, sos vos. No esperes que las cosas cambien. Vos cambia para ser un generador de cambio. Amén. Y las cosas van a cambiar. Y si no cambian, porque esa es la voluntad de Dios, vos no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Así que nada va a ser igual que lo que era. Siempre vamos a salir ganando. Amén. En este tiempo de tanta necesidad, cuando Dios nos dice en su palabra que Él nos va a proveer todo lo que vos y yo necesitemos conforme a nuestra obediencia. No, conforme a nuestra fidelidad. No, ¿cómo es? Conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Por qué te preocupas? Cuando la palabra nos invita, Dios nos invita a vivir en lo sobrenatural y nos dice el Señor, por nada estés preocupada. No por algunas cosas, por las grandes, sí, las chiquitas, no, por nada. Y nos cuesta, claro que nos cuesta, pero así como todas las cosas, hay que ejercitarse. Nos cuesta salir a trabajar, nos cuesta estudiar, nos cuesta prepararnos para un examen, qué sé yo. Nos cuesta todo, nos cuesta levantarnos temprano, nos cuesta. La vida es así. Nada es sencillo,
todo tiene un precio, todo nos cuesta. Bueno, ¿y por qué en lo espiritual sería diferente? Y en lo espiritual, que es lo más importante, muchas veces no ponemos la energía, no ponemos el foco, no ponemos el tiempo que necesitamos para que todo lo demás funcione como tiene que funcionar. Dios nos invita a vivir una vida sobrenatural. Ayer cuando lo escuchaba el pastor decía, ¡wow, Señor, qué tremendo! Sí, eso es lo que vos querés. Vivir por la palabra, creer la palabra, creerle a Dios, creerle a Dios. Tenés que creerle a Dios, iglesia. Vos sabés que el Señor me llevaba a una historia, a un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 46, dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, algo sobrenatural, que lo vieron muchas personas. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo, dice, estaba enfermo. Y dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Era extremo. La necesidad de este varón era extrema. Tenía un hijo enfermo, iglesia, a punto de morir. Yo pensaba en esto y decía, Señor, guardanos, libranos de cosas semejantes. Porque las cosas que nosotros vivimos, si las comparamos con esto, me parece que este oficial nos lleva mucha ventaja. Entonces dice, Jesús le dijo, si no vieran señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Un hombre con una extrema necesidad. Su hijo estaba enfermo de muerte. Fue a Jesús a rogarle. Él había visto que Jesús había convertido el agua en vino. Él había visto lo que Jesús había hecho. Había oído, había visto, había escuchado. Se murmuraba, se hablaba de él. Y le dijo, vení Jesús. Vení, por favor, vení conmigo. Y Jesús le dice, anda, tu hijo vive. A mí me dijo, declara las cosas que no son como si fueran. Te dejé mi palabra. Cuando leí su salmo, estaban todas las respuestas, estaba toda la estrategia, estaba todo ahí. Toda esa palabra que me iba a sostener, estaba. Lo mismo pasó acá. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué dice? Pónganme el versículo, por favor, 50, chicos. ¿Qué dice? Y el hombre creyó la palabra. Tenemos que creer, iglesia. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creer lo que Jesús nos dice. Tenemos que creer. Dice que él creyó y se fue. Jesús no fue a orar por el hijo. Jesús no le dijo, bueno, vamos, dale, apurémonos. No, le dijo, anda, tu hijo vive. Tuvo que creer. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor su hijo y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió en aquella hora lo que Jesús le había dicho. Era la misma hora en que Jesús le dijo, ¿tu hijo vive? En la misma hora, sus siervos cuando vinieron le dijeron
que a su hijo le había dejado la fiebre y que había dejado de estar enfermo. Creyó la palabra. Tiempo en que el Señor nos manda a marcar una diferencia. ¿Se puede vivir de otra manera? Sí, por supuesto, creyendo la palabra. ¿Se puede vivir de otra manera? Sí, por supuesto, buscando a Dios. Y si es necesario, como dice también su palabra, clamá, grita. Porque si el Señor no me hubiera dado enseguida la palabra, ¿sabés lo que hubiera hecho tu pastora? Eso. Orar y clamar y decirle, Señor, necesito, como la viuda insistente, molesta, el Señor dice, toma. Como me debe conocer, enseguida dice, toma. Nada, es un chiste. Pero la palabra dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Dios siempre responde, de una u otra manera. Aún con su silencio, Él responde. Amén. Porque muchas veces le pedimos y no viene la palabra, y no escuchamos nada, y no sentimos nada. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios está igual. Amén. Significa que Él nos dejó una palabra logos escrita que dice, yo estoy con ustedes y voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, si no viene la palabra rema, que es la palabra específica en un momento determinado, esa es la palabra rema. Este hombre recibió una palabra rema, anda, tu hijo vive. Una palabra rema para él en ese momento. Y él la creyó. Pero si no viene la palabra rema de parte de Jesús, hay un logos. ¿Qué es este, querida iglesia? Este es el logos de Dios. Verdadero, eficaz, poderoso y lleno de autoridad. Buscás acá y crees lo que acá dice. Amén. Así que no tenemos excusa de ninguna manera. Nos gusta cuando Dios nos habla. Claro, Dios habla, por supuesto, siempre. A veces no es necesario una palabra rema. A veces con el logos tenemos que caminar, creer y vivir una vida de plenitud, una vida abundante. No significa que no vamos a tener problemas, que no nos vamos a enfermar, no significa nada de eso. Significa que Dios nos va a dar la salida para todas las pruebas en las cuales podamos entrar, pasar o necesitar. Significa que Dios va a traer la provisión que vos y yo necesitamos. Cuando hablamos de provisión no hablamos de dinero, cuando hablamos de provisión no hablamos de saldar deudas, hablamos de todo. Porque yo a veces necesito de parte de Dios una provisión en lo emocional. Simplemente eso. O una respuesta o tantas cosas que necesitamos. Provisión conforme a sus riquezas en gloria, para todo, Él está, Él siempre está, pero ¿por qué dudás cuando viene el problema? ¿Por qué somos como Pedro y miramos el problema y dudamos? Es tiempo de levantarnos, iglesia, es tiempo de entender que de verdad tenemos que vivir de otra manera. Y la otra manera es la manera de fe, la manera sobrenatural, por encima. Yo estoy por encima. Porque el espiritual entiende todas las cosas. Dios, cantábamos hace un rato, revela a Cristo en mí. Dios trae revelación. Y para cada situación Dios trae revelación.
Hay momentos en los que tenemos que actuar como Salmos 46. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y hay momentos en los que tenemos que avanzar como en Jericó y buscar la estrategia y obedecerla. Pero siempre, siempre, siempre viviendo, entendiendo que estamos sentados en una posición espiritual por encima de lo que vivimos en lo natural. Si comenzamos a ejercitarnos de esta manera, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Por ende, las circunstancias. Y como te dije hace un ratito, si las circunstancias no cambian, como yo cambié, nada vuelve a ser igual, todo mejora. Así que de una manera o de otra, siempre cuando entendemos esto, vamos a estar mejor. Encontré una palabra, una historia también en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, que habla acerca del centurión. Una historia parecida, pero bueno, acá era un centurión que tenía a su criado muy enfermo. Y más o menos encontré lo mismo, porque dice que Jesús en este caso sí quiso ir a la casa del centurión para orar por su criado. Pero este varón le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra, solo di la palabra. Dice que Jesús se maravilló en esta historia por la fe de este centurión. Porque yo digo, cualquiera de nosotros, si tenemos una necesidad como esa y Jesús nos dice, bueno, dale, vamos para tu casa, ¿qué harías vos? Dale, Jesús, vení. No, él reconoció la autoridad que había en Jesús. Y en la misma historia cuenta que este centurión tenía una posición de autoridad. Y él le cuenta a Jesús, le dice, no, porque yo sé, yo entiendo cómo funciona esto, porque yo tengo gente a mi cargo, yo tengo soldados, y yo les digo, vayan para allá y ellos van, vengan para acá y ellos vienen, hagan tal cosa, y ellos la hacen. Yo conozco de autoridad. Por eso, yo sé que vos tenés una autoridad espiritual. Decí la palabra, decíla. Quiero esa fe. Decí la palabra. Necesitamos esa fe. Señor, dame una palabra. Necesito una palabra. Y cuando la recibís, te agarrás con las dos manos, con las piernas, con todo tu ser de esa palabra. Y no la sueltes. Di la palabra y mi siervo sanará. Y dice que su siervo se sanó. Por eso, querida iglesia, es tiempo de movernos de otra manera, de entender quiénes somos. Mirá, en la palabra de Dios encontramos tanta riqueza. En la palabra de Dios conocemos a Dios. En la palabra de Dios, cuando la leemos, vamos entendiendo cómo Él piensa, qué le gusta, qué no le gusta, lo que nos manda. La palabra de Dios para nosotros, dice el mismo Salmo que te dije, 119, 105, lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara y lumbrera. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra que nos guía, nos trae dirección. Cuando vamos a hacer algo, viene la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra. Lee la palabra. Nos cuesta muchas veces leer la palabra. Algunos no tanto, a otros más. Bueno, si te cuesta, esforzate. Esforzate. El Señor le dijo a Josué, cuando lo llamó,
le dijo, esforzate y sé valiente para hacer todo lo que yo te mande hacer. Porque Josué tenía que tomar posesión de la tierra prometida y guiar a todo el pueblo que Moisés había dejado. Y Moisés dejó la vara que tenía, la dejó muy alta. Moisés para el pueblo de Israel no era un Dios, pero casi. Y Josué vino después. Y el Señor le dijo a Josué, esforzate. Así que si nos cuesta leer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por leer la palabra. Si nos cuesta orar, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por orar. Si te cuesta levantarte temprano para ir a trabajar, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte por levantarte temprano para ir a trabajar, porque si no, no comes. Hay que esforzarse y entender, iglesia, que esto que nosotros vivimos es más importante que lo natural que vivimos todos los días, por aquellas cosas que nos esforzamos. Para lograr algo, para estudiar algo, hay que esforzarse. Para alcanzar algo, cuando planificás, avanzar, hay que esforzarse, nada. Viene abriendo los brazos, cerrando los ojos y haciendo la plancha. Nada. Lo espiritual es igual. Debemos entender que lo espiritual es mucho más importante. Porque el Señor es el que abre las puertas, dice su palabra, y nadie las puede cerrar. Y si Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Él es el que abre los cerrojos de bronce. Él es el que pelea tus batallas. Él es el que va por delante, derribando todo muro, todo obstáculo. Entonces, si yo me dedico como debo a la palabra y a la oración, mi vida natural va a ser mucho más sencilla. De hecho, mucho más sencilla. Y cuando yo entiendo quién soy por la palabra, cuando yo entiendo quién es Él por la palabra, voy a reconocerlo como el centurión que le dijo, no, di la palabra porque yo sé de autoridad. Él reconoció la autoridad de Jesús. Él honró esa autoridad y nosotros muchas veces estamos delante. El miércoles, si estuviste el día miércoles en la enseñanza que nos dio el pastor, y si no estuviste, te aconsejo que la escuches, acerca de Dios, de quién es Él, de cómo presentarnos. ¿Entendemos quién es Dios? Hemos leído al principio, por la palabra de Dios, Él soltó la palabra, y los cielos, la tierra, el hombre, los árboles, todo lo existente, fue creado por la palabra. ¿Entendemos delante de quién estamos? Debemos de entender, tener reverencia. Ahora no se usa mucho eso, quizás no se habla mucho de eso. Tener reverencia, Él es Dios. Él es todo amor y misericordia, pero dice que también es fuego consumidor. ¿Conoces esa parte de la palabra? Entonces, me debo presentar delante de Él como corresponde, entendiendo quién es. Me debo esforzar por congregar. Me debo esforzar por adorarlo. No tengo ganas. ¿Qué importa? ¿O acaso vas a trabajar o a estudiar cuando tenés ganas vos? Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Adoremos. Adoremos. Mientras viva, te adoraré. No cuando las cosas estén bien te adoraré. En todo tiempo, Salmos 34, en todo tiempo alaba al Señor, en todo momento. Los buenos, los malos, los tristes, los alegres. Cuando estoy cansado, hay que esforzarse.
tenemos que esforzar este cuerpo que tenemos, envejece, se cansa, a veces lo alimentamos mal, también eso, a veces lo alimentamos mal, por eso también nos cansamos más, pero debemos esforzarlo. Pablo decía, yo esfuerzo a mi cuerpo, sí, claro, porque la carne no quiere orar, no quiere leer, no quiere nada. Bueno, pero el hombre, la mujer espiritual entiende qué es lo que nos conviene. Entonces, no. Te levantás a orar, te levantás a leer, te levantás y vas a la iglesia. Llueve mucho, hace frío, hace calor, está inundado, qué sé yo. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Servir a Dios, el gozo que nos da servir a Dios. Viste que así como las enfermedades dejan secuela, el servicio, la adoración, vamos a ponerle así, deja secuelas, lindas secuelas. Adoramos, leemos la palabra, a lo mejor no la entendemos. Estás leyendo y no entendés lo que lees, seguí leyendo igual. Lee, pedile al Espíritu Santo, vení los miércoles, buscá, pero solamente eso. Mirá, Dios es un Dios tan simple y sencillo. Lee, lo que hoy no entendés, lo vas a entender. A veces nos pasa que de pronto estamos haciendo alguna otra cosa y de golpe decimos, qué bueno, ¿no? Cuando recibís esa revelación. O alguien predicando, o alguien hablando, Dios se va a encargar. Vos pedile al Señor. Vos encargate de llenar tu tanque. Nosotros vamos y llenamos nuestro tanque, nuestro vehículo, con nafta o gas, cada uno lo que tenga, y después el vehículo nos subimos y andamos. Llena tu tanque espiritual de palabra, de Dios, y después no te preocupes, porque el Espíritu Santo en el momento oportuno va a traer esa palabra, aunque no la entendías, aunque no te acordabas, va a traer esa palabra y vos vas a decir, qué bueno, esto no lo tengo que hacer, o esto sí, o te va a hablar de alguna manera el Señor. Tenemos que aprender a vivir una vida sobrenatural, una vida espiritual, porque no podemos ser hombres espirituales viviendo vidas naturales. Qué aburrido, es aburrido. A veces, quizás, no gustás por esa razón, porque sos un ser espiritual viviendo una vida natural, entonces no gustás, siempre te falta algo, no te llena. Cuando la palabra dice que en Cristo estamos completos, entonces no nos sentimos satisfechos. Acá dice, hemos leído que la palabra de Dios llena nuestro vientre. Espera que lo quiero encontrar, así te lo... Proverbios 18:20. Dice que del fruto de nuestra boca, de nuestra palabra, de nuestra declaración se llena, se sacia nuestra vida, nuestro vientre. Qué bueno que es sentirse saciado. Qué feo que es tener hambre, y muchas veces vivimos la vida en Dios hambrientos. Y es feo tener hambre. ¿Alguna vez tuviste hambre? Yo creo que, no sé si alguno habrá pasado, pero pienso en eso. Bueno, tener hambre quizás de una comida a otra o de un día a otro, pero pienso en esa gente que verdaderamente pasa hambre. Es terrible pasar hambre. Tendríamos que ponernos a hablar acerca de eso, lo que comienza a producir en el cuerpo, en la mente. Y muchas veces estamos flacos espiritualmente. Estamos flacos, estamos desnutridos.
no nos sentimos saciados. Ay, pero voy a la iglesia, esto, el otro, y no. Pero bueno, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Si queremos avanzar en nuestra vida natural, nos esforzamos por estudiar, por rendir esos exámenes que nos van a llevar a alcanzar, por trabajar, por buscar otro trabajo o por buscar más recursos para poder tener y generar más dinero, para poder avanzar y construir y hacer y comprar y lo que sea que quieras. Y en lo natural tenemos que hacerlo, en lo espiritual también. Porque toda obra de nuestras manos da fruto, y en lo espiritual también. Dios no quiere que estemos desnutridos, que seamos hombres y mujeres flacos, espirituales. Dios nos quiere bien gorditos, bien llenos, saciados. Que cuando hablemos soltemos palabra que edifica a otros, que edifica nuestra vida. Mirá, iglesia, cuando a mí el Señor me hablaba en esta semana y me decía, declará, llamá las cosas que no son como si fueran. ¿Qué estás haciendo? Y yo de golpe caí y dije, claro, es así. Y mi vida comenzó a cambiar, mi fe comenzó a fortalecerse, mi visión comenzó a enfocarse en lo que tenía que enfocarse. Porque nos pasa que nos corremos, que nos distraemos, que por situaciones que vivimos estamos tan pendientes a eso que nos está pasando, que nos está golpeando, que nos olvidamos quiénes somos. ¿Y quién es Él? Y los recursos que tenemos y las herramientas poderosas que Dios nos dejó. Por eso, querida iglesia, es tiempo de entender. Si estás pasando por alguna situación que está golpeando tu vida, la palabra, mira lo que dice, Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Si estás teniendo problema con alguna persona y la querés acogotar o colgar de la lámpara, o la querés esperar afuera, no hagas nada de eso, por favor. Tu lucha no es con la persona, comenzá a orar. Agarrá la palabra y comenzá ahí. La palabra es la espada del Espíritu. Una espada es un arma que tiene que estar no guardada, desenvainada todo el tiempo para defendernos de las mentiras, de las acechanzas del enemigo. El enemigo una y otra vez viene a nuestras vidas a refregarnos, a mostrarnos lo que está mal, lo que tarda, los errores que cometimos, y viene una y otra vez y nos sentimos quizás culpables y nos condenamos y nos corremos porque, como dijo este varón, no soy digno. Y no sos digno, no soy digna. Es así, es real. Pero Dios pagó precio por nosotros y nos colocó en ese lugar de privilegio, a vos y a mí, los que no somos dignos. Él nos tomó, nos rescató como el hijo pródigo. Te dio autoridad, te cubrió, te vistió, te puso calzado en los pies. No estamos desnudos, pero a veces sí andamos desnudos, porque no terminamos de entender. Entonces, en vez de andar con el anillo de la autoridad, con la capa, cubiertos con la sangre de Cristo, cubiertos, como dice, bajo las alas del Señor, entendiendo que Él es el que nos cubre, el que nos cuida, nos calzamos ahí y salimos a andar declarando la palabra, andamos desnudos y el enemigo nos cachetea para todos lados.
y decimos, ¿ves que Dios no está conmigo? ¿Cómo? Dios está con vos. Vos no entendiste nada. Dios está con vos. No entendemos. Entonces vivimos a la manera del vecino que no conoce de Dios. Hablamos como el compañero de trabajo, que no tiene ni idea de las cosas espirituales. Pero nosotros no somos como los demás. Dice que Dios no nos escogió por ser lindos o por ser mejores. Lo vil del mundo dice que vino a buscar. Lo menospreciado, lo que nadie quería. Eso somos nosotros. Pero de eso hizo lo que somos. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios. Mirá, qué tremendo. Nos sacó. No teníamos identidad. No sabíamos quiénes éramos. Muchos teníamos una identidad de un padre, de una madre que nos abandonó, que nos menospreció. Alguno quizás tuvo la bendición de nacer en un hogar donde lo amaban, donde lo respetaban, lo valoraban, donde no había golpes, donde no había cosas raras, pero otros no. Y así, si naciste en un lugar así igualmente, la identidad de Cristo te la da Él. Amén. Ni papá, ni mamá, ni apellido, ni herencia. Cristo. Cristo en nosotros cuando entendemos quiénes somos, iglesia. Es tiempo de vivir una vida sobrenatural. Es tiempo de esperar, 2 de Corintios 1:20, de esperar las promesas del Señor. Ahora tenemos unos días que no podés faltar, ya el pastor te va a anunciar, donde vamos a declarar el cumplimiento de todas aquellas promesas que estamos esperando. Amén. Pero tenemos que estar. Yo tengo que estar ahí. Tengo que estar. Me tengo que esforzar. Porque dice que las promesas son en el sí, amén, por medio mío. Tengo que declarar, tengo que creer como el centurión. Tengo que creer como ese varón. Di la palabra. Tengo que creer lo que Jesús me habla. Cuando Jesús me habla algo y yo me miro al espejo, digo, ¡ay, Señor, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Porque Dios tiene esas formas. Dios elige quizás a alguien que no sabe hablar para que hable. Moisés, Josué, Pablo, que dice que era un varón con muchas situaciones. Pedro, vos, yo, todos nosotros, hombres y mujeres llenos de defectos, hombres y mujeres cometiendo errores para un lado y para el otro, todo el tiempo, metiendo la pata, olvidándonos, como decía Nahara, de lo que Dios hace en nuestra vida. Nos olvidamos rápido de dónde Dios nos sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides lo que Él hizo en tu vida, porque eso va a hacer de vos una persona agradecida. Eso va a hacer de vos una persona adoradora. No olvidarte de quién es Él, de dónde Él te sacó y de lo que Él es capaz de hacer. Su palabra, y termino con esto, dice en 2 de Corintios 5:7, que no vivimos por vista, vivimos por fe. Él nos justificó, vos y yo somos justos y vivimos por fe. Y si vivimos por fe, debemos creer la palabra, caminar por la palabra, leer la palabra, meditar en esa palabra, tomarnos tiempo para eso. El día tiene 24 horas y a veces decimos no tengo tiempo. Tenemos tiempo, tenemos que priorizar, quizás tengas que cambiar en esta semana tus prioridades. Quizás tengas que levantarte, no sé, un rato antes
para poder leer la palabra. Quizás otro tenga que levantarse de madrugada porque no tiene otro tiempo para orar y leer la palabra y estar con Dios. Pero tengo que dormir y bueno, hay que esforzarse. Quizás dormís 6, 7, 8, 10 horas y te levantás cansado. ¿Nunca te pasó eso? De levantarte cansado. Y cuando le damos ese lugar al Señor, a su palabra, a su presencia, ese tiempo a la oración, quizás dormimos menos y nos levantamos fortalecidos, alegres, vigorosos.